Stage. Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes. Ahorita vamos a empezar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a empezar a transmitir. Y disculpen el retraso, pero tuvimos unos problemas técnicos que no me estaba funcionando el micrófono, pero ya vamos a empezar ahora. Em, bueno, entonces, buenas tardes a todos. Em, bueno, para nosotros es un gusto estar acá con ustedes. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Oliver Sierra. Yo ahorita soy el Yug Líder de Los Altos Yug, que lo acabamos de, de, de iniciar, digamos, y nuestro objetivo principal es crear comunidad. Me pueden encontrar en la mayor parte de redes como Moroquín y Los Altos Yug nace con el deseo de poder empezar a apoyar todas las iniciativas que hay de tecnología y empezar a crear otras para tener más espacios, para poder difusión, para poder tener networking y conocernos entre todos. El objetivo es no centrarnos únicamente en una tecnología, aunque esta comunidad está enfocada en Java, pero también apoyar algunas otras comunidades que están empezando a crecer o que realmente son acordes a la tecnología y que podamos apoyarnos entre todos. Del equipo que está conformado ahorita, tenemos a Marco Sierra, que también es un desarrollador de Quetzaltenango. Tenemos a Julio Ishkoy, que está en su extremo inferior izquierdo. Fernando Orozco, que está abajo en el medio. César Zoc, que está del lado inferior derecho, y Fernando, que es estudiante de sistemas también del lado superior. Somos los que estamos empezando con esta comunidad y la idea es que podamos integrar a todos los que quieran ser parte, que puedan darnos ideas y nos encuentran en todas las redes como Los Altos Yu. Nos pueden encontrar, nos pueden escribir y la idea es poder empezar a fomentar actividades de tecnología en la región. Esto surgió también por la necesidad de que Guatejug ha tenido mucho tiempo de liderazgo y queremos también apoyarlos desde acá, desde el occidente, y empezar a generar un equipo muchísimo más grande. Bueno, dentro de las actividades en las cuales vamos a empezar a participar, y esto creo que puede ser de importancia para los que empiezan a programar, va a haber la cuarta edición de un bootcamp que se llama de Zero to Hero, y hay varias comunidades que están participando desde Java México, Java Nicaragua, Guatejú, Bogotá, Pura Vida y otras comunidades como la de Guadalajara, la de Barranquilla. Entonces, entre todos se va a dar un bootcamp de Zero to Hero. Tienen que estar atentos a nuestras redes sociales y pueden ver más información del bootcamp en la página web que quedó acá en pantalla, pero vamos a estar publicando la información. En la otra semana va a haber una reunión donde se va a dar la información general de este bootcamp que va a durar 13 semanas. El objetivo es que ustedes se puedan inscribir dentro de esas 13 semanas, ustedes tengan conocimientos de cómo crear programas en Java, va a ser impartido por los miembros de la comunidad y se va a dar un diploma de reconocimiento del bootcamp a la hora de que lo termine. Bueno, entonces ahora, después de haberles comentado un poco cómo empezamos y con las disculpas del caso por los retrasos a la hora de iniciar este taller de pensamiento computacional, para no esperar más, vamos a empezar de nuevo, de una vez. En primer lugar,
Bueno, esta imagen la tomé del sitio web donde les dejé la imagen, el enlace. Y yo creo que quería empezar con esta imagen porque nosotros, como desarrolladores de software, lo que buscamos es solucionar problemas. Y los problemas usualmente vienen a ser complejos. Vamos a resultar solucionando sistemas complejos. Estos sistemas complejos son muy complicados, son muy grandes y atacarlos de un solo es muy difícil, digamos. Y el objetivo de nosotros como desarrolladores la mayor parte de veces es facilitarle la vida a las personas, digamos, automatizar ciertos procesos y que todo sea de una manera muchísimo más orgánica y transparente. Bueno, entonces nos podemos preguntar cómo resolvemos problemas. ¿Vamos a resolver problemas de la misma manera como resolvemos problemas en toda nuestra vida o hay algo que deberíamos de adaptar? Otra pregunta es, bueno, ¿qué es un problema? ¿No? O sea, vamos a resolver problemas, pero ¿qué es un problema? Entonces, en general, eh, creo que la acepción más adecuada va a ser que es el conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin, ¿verdad? Entonces, como usuarios, a veces necesitamos facilitarnos poder llegar a algún fin y entonces lo que vamos a hacer es que buscamos sistematizar esto y que sea muchísimo más fácil poder resolver algo o facilitarle la vida a alguien para que utilizando una computadora lo pueda resolver, ¿verdad? Y esto nos lleva a que lo que nosotros tenemos es preguntarnos lo que yo les decía, ¿resolvemos los problemas de la misma manera o deberíamos de adaptar algo a la forma tradicional que nosotros hemos encontrado para resolver un problema? Algo interesante acá es que los problemas que nosotros queremos resolver como desarrolladores, queremos que sea algún equipo tecnológico el que los ejecute para que esta propuesta de solución que nosotros podamos tener sea sistematizada y sea muy rápida de implementar. Por lo tanto, los problemas que nosotros vamos a resolver, le vamos a llamar problemas computables, porque básicamente lo que vamos a hacer es que una computadora va a resolver el problema o va a ejecutar la solución del problema que nosotros estamos haciendo, lo cual empieza a cambiar las cosas, porque ya no es un humano el que nos va a entender cuando nosotros le decimos muchas cosas, sino va a ser una computadora la que tiene que interpretar esa posible solución que nosotros tengamos. En general, esto nos lleva a que vamos a tener una realidad que es muy compleja y que tiene muchas variantes y nosotros vamos a querer que un pedacito de esta realidad la vayamos a solucionar y que vaya a tener un fin como tal. Esto va a llevar a que necesitemos generar algún tipo de algoritmos o algún tipo de pasos para que la computadora nos pueda entender y pueda resolver lo que nosotros estamos buscando. En general, que podemos decir que tiene unas características, un problema, es que va a tener un estado inicial, va a tener un objetivo como tal, vamos a tener unos recursos y vamos a tener alcances y límites de la computabilidad. Esto de los alcances y límites de la computabilidad es algo bien importante y va a ser como muy, muy vital de que lo tomemos en cuenta, porque vamos a tener ciertos límites donde nos vamos a poder mover dependiendo de lo que estemos resolviendo y los recursos que nosotros tengamos, ya sean económicos o de capacidad de rendimiento de los equipos computacionales que utilicemos. Entonces, en general, vamos a poder decir que pensamiento computacional, que es lo que nosotros venimos a hablar hoy, es básicamente un proceso mental que nos permite formular y resolver problemas. ¿Cualquier tipo de problemas? No, problemas computacionales, problemas que estamos pensando que eventualmente van a ser ejecutados por un sistema informático, ¿verdad? Entonces, utilizando conceptos fundamentales de la computación, aplicables a cualquier área de conocimiento en la vida cotidiana. Entonces, vamos a poder resolver cualquier problema enfocado a que una computadora lo va a resolver. Esto en principio es bien importante para tener en cuenta. Bueno, el tema Janet Wing lo acuñó en el 2006 y el objetivo es empezar a generar un mindset, una forma de pensar que nos va a poder ayudar a resolver problemas, ¿verdad? En general, ¿qué podemos decir que es un problema computacional? Es una forma de pensar, nos va a ayudar a resolver problemas, es una habilidad mental
es para todos y es transversal, o sea, en general lo podría utilizar cualquiera de cualquier carrera y no es únicamente para personas de desarrollo de software, pero a nosotros nos ayuda muchísimo. Si es una habilidad, la tenemos que trabajar y la tenemos que poner en práctica para poder desarrollarla y que cada vez sea muchísimo más fácil resolver problemas. ¿Qué no es pensamiento computacional? Escribir código, ¿no? Eso va a ser un resultado meramente de alguna propuesta que nosotros podamos tener como solución, pero no va a ser el fin principal. El usar computadoras tampoco, no es una materia técnica, no es solo para ingenieros y tampoco es únicamente para sistemas. Realmente lo puede utilizar, digamos, cualquier área de especialización que sea necesaria. Ahora, ¿qué importancia tiene, digamos? Muchas veces, o la experiencia que he tenido yo como docente en cursos de programación o de introducción a la programación, es que los problemas al inicio, cuando uno los ve, son, dice, eso es fácil, digamos, vamos a hacer un tic-tac-toe en Java, vamos a programar algo, pero cuando empezamos a intentar resolver el problema, este se vuelve complejo y no sabemos cómo resolver el problema. Y de ahí viene la importancia del pensamiento computacional. ¿Qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a desarrollar nuestro pensamiento lógico y crítico, va a fomentar la creatividad mediante el análisis del problema, vamos a poder resolver problemas cada vez más complejos de una manera muchísimo más fácil, por lo tanto va a aumentar nuestra eficiencia a la hora de trabajar y esto va a hacer que eventualmente podamos trabajar con otras disciplinas de una manera más fácil y poder tomar decisiones de una manera estructurada. ¿Ok? Bueno, ¿qué es el pensamiento computacional? Le dijimos que era una forma de pensar, pero este tiene cuatro pilares importantes. En general, los pilares que son descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmos, básicamente. Entonces, hablamos que al inicio que tenemos un problema y el problema es muy complejo, como el diseño que yo les enseñé al inicio, digamos, de una arquitectura cloud. Eso es muy grande y es un problema muy complejo. Como humanos, tenemos una capacidad limitada de atención y además de poder llevar el control de todo lo que tenemos. Pero tenemos la capacidad de poder decir, ok, tengo un problema grande, y entonces en lugar de resolverlo de un solo, lo que voy a hacer es que voy a entender el problema y voy a decir, ok, este problema grande está formado por otro conjunto de problemas más pequeños. ¿Qué pregunta sería la importante que nos hagamos en la descomposición? Es, ¿en qué partes puedo dividir el problema? Y esto es bien importante porque vamos a dividir el problema en partes lógicas, que cada parte haga sentido y que pueda ser relacionada o que pueda ser agrupada en cierto lugar. La segunda que tenemos es el reconocimiento de patrones. Cuando nosotros agarramos el problema, que era un problema único, y lo dividimos en pedacitos como legos, eventualmente vamos a ver que hay legos que parece que se repiten. Puede que tengan un color distinto, puede que estén puestos en otro lugar, pero en general la esencia de esa parte es la misma. Entonces eso quiere decir el reconocimiento de patrones. ¿Cuál sería la pregunta importante de reconocimiento de patrones? ¿Qué partes se repiten del problema? El siguiente que nosotros tenemos es una abstracción, que esa abstracción es básicamente definir qué es lo más importante de un problema eh, y poder tomar únicamente lo importante y quitar lo importante. ¿Cuál sería la pregunta principal de la abstracción? Es ¿qué es realmente esencial? Y un ejemplo podría ser de que si nosotros vamos a hacer un programa para un gimnasio, puede que no nos interese llevar el control de qué sé yo, el grado académico que tenga cada uno de los miembros del gimnasio, digamos. Pero sí nos interesa saber el, la altura, el peso y algunas otras parámetros que puedan servir como para medir el progreso de una persona en un gimnasio. Pero hay otras cosas que puede que no sean importantes. Eso es abstracción. Porque
el problema es muy complejo y si nosotros lo llenamos de información que no nos sirve, se vuelve más complejo. Lo importante es decir, bueno, esta información no me sirve y esta información sí me sirve para resolver el problema. Y generar un algoritmo. Ya entendiendo el problema, descomponiéndolo en pedacitos, encontrando patrones, definiendo qué me sirve, qué no me sirve, yo puedo empezar a pensar, ok, ¿cuáles son los pasos para resolver este problema, dado este conjunto de partes que yo necesito que interactúen entre todas? Entonces, vamos a empezar a ver cada una de estas partes del pensamiento computacional. ¿Ok? Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, lo pueden escribir dentro del chat y Abner dice, todo centralizado. Sí, yo creo que el objetivo es ese. Disculpen que no pude ver el chat, pero ahorita solo tengo una pantalla acá donde estoy, entonces voy a continuar. Bueno, entonces si ya entendimos de que el pensamiento computacional es una forma de pensar, vamos a ver qué podemos hacer con estas 4 pilares para poder aplicar esta forma de pensar. Bueno, permítanme un momento. Bueno, descomposición. El primero que dijimos es que tenemos un problema muy grande y hay una frase como muy común que dice divide y vencerás. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Es reducir la complejidad. ¿Para qué? Para que nosotros sea muchísimo más fácil resolver el problema y que lo resolvamos de una manera muchísimo más eficiente y que podamos revisar que cada parte funcione y cuando lo juntemos funcione todo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es agarrar un problema grande y dividir este problema en problemas más pequeños que nosotros podamos manejar. Esto que nos ayuda a que podamos centrarnos en una parte a la vez, ¿verdad? ¿De qué otra cosa nos ayuda? Es a poder trabajar en equipo. Vamos a poder distribuir tareas porque vamos a entender que este problema es un conjunto de problemitas que pueden relacionarse entre sí, pero que pueden ser resueltos independientemente y que cuando los juntemos van a poder coexistir juntos y resolver el fin que nosotros necesitábamos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos ayuda esto? A facilitar la identificación de errores, porque como tenemos partes más pequeñas, podemos decir y probar cada una de esas partes y entenderla, ¿verdad? ¿Qué errores podemos tener cuando hacemos descomposición? Básicamente dividir muy poco. Decir, ok, este problema grande lo voy a dividir en 2 nada más. Es probable que sea muy poco la división. El otro problema que tenemos es dividir demasiado, ¿verdad? O sea, tampoco irnos de un lado, sino del otro. ¿Cómo podemos hacer para saber que estamos dividiendo exactamente al tamaño que necesitamos con experiencia? Trabajando, intentando, dándonos cuenta que si dividimos demasiado, pues se vuelve demasiado granular y pues ya nos complica porque al final se vuelven muchas partes a la hora de coexistir y si dejamos muy pequeñas, pues son demasiado complejos los problemas y eso creo que nos va a ir, vamos a ir mejorando con la práctica, ¿no? Practicando, dándonos cuenta si había algún error o no y vamos a llegar a algún punto. ¿Qué otro error podemos tener? Ignorar dependencias. Dado que nosotros estamos dividiendo cosas, esto empieza a generar que una partecita depende de la otra y entonces es importante entender cómo van estos. Y otra cosa importante es no hacer divisiones arbitrarias, sino primero entendemos el problema y entonces ya entendiendo el problema vamos a poder hacer divisiones importantes. Vamos a poder decir, bueno, esto tiene sentido que esté junto y esto tiene sentido que esté junto. Y entonces vamos a poder empezar a dividir porque conceptualmente vale la pena, ¿verdad? ¿Qué relación tiene con los demás pilares? En general, la descomposición es que cuando nosotros dividimos en pedacitos, vamos a poder empezar a ver que vayan a haber partes que se repiten. Y eso es reconocimiento de patrones, que lo vamos a ver ahorita adelante. Otra cosa es abstracción. De cada parte vamos a poder empezar a decir que ya hicimos una abstracción inicial, separando lo que sí nos sirve de lo que no nos sirve, pero cuando está en pedacitos más chiquitos vamos a poder decir, ah, mira, a este le estamos metiendo cosas que no nos vale la pena y no nos sirve de nada, digamos. Solo nos va a complicar ahorita. Entonces lo dejamos de un lado.
Y después con los algoritmos, como ya definimos pedacitos chiquitos, ya los vamos a poder poner en orden para poder resolver algo. ¿Ok? Bueno, en general, esa es la parte de descomposición, dividir en pedazos que hagan sentido y que tengan un, lógicamente, valga la pena que estén juntos, digamos, y que estén en pedazos más pequeños. Ahora, cuando ya tenemos estos pedacitos más pequeños, vamos a poder darnos cuenta de que cada uno de estos pedacitos puede que tenga alguna similitud con otro pedazo. No va a ser igual definitivamente, pero puede que funcionen de la misma manera, con un color distinto, con algo distinto, pero que pueda ser parecido. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos? Resolver las cosas una vez, no buscamos resolverlas varias veces. Y para eso lo que vamos a tratar de buscar son patrones. Ah, mira, este tiene un comportamiento muy similar a este otro objeto y podemos generalizarlo y decir que lo vamos a resolver solo una vez. Lo vamos a resolver una vez y lo vamos a usar en varios lados. Entonces, esto nos ayuda, aprovechando que ya tenemos partes solucionadas, va a acelerar la resolución porque no vamos a resolver dos o tres veces lo mismo y vamos a poder predecir ciertos comportamientos, ¿verdad? O sea, vamos a decir, si ya tengo bien visto que algo funciona bien y lo voy a emplear en otro lado, pues ya tengo cierto comportamiento que yo espero que funcione, ¿verdad? Me va a ayudar a clasificar la información. Ahora, como decíamos, abstracción en general a la hora de pensar en resolver un problema es enfocarse en lo esencial e ignorar lo irrelevante. Básicamente es el proceso de identificar y extraer características esenciales de un problema, ignorando todos los detalles que no necesitamos. Eso va a hacer que lo podamos entender de una mejor manera y que lo podamos resolver de una mejor manera, ¿verdad? Entonces dijimos, lo que vamos a hacer con la abstracción es que vamos a quitar todo lo que no nos sirve, simplificando el problema, eliminando el ruido o toda la información que no necesitemos, y vamos a poder hacer cosas de alguna manera más generalizables, que podamos utilizar en varios lados y nos enfocamos en lo fundamental del problema, ¿verdad? En general, ¿qué características tiene la abstracción? Es que nos simplifica, vamos a poder generalizar, porque no vamos a tener solo lo que necesitamos, vamos a poder enfocarnos en lo que necesitamos y vamos a poder modelar un problema de una mejor manera. ¿Cuáles serían las preguntas más importantes que podemos hacernos a la hora de que estemos haciendo una abstracción? Es, ¿qué es lo más importante acá? ¿Qué detalles ignoro y no me sirven? Y otra cosa importante es que programar no solo es escribir o generar diagramas, sino estamos hechos de palabras los humanos en general. Entonces, ¿con qué palabras explico esto? Cuando nosotros abstraemos y quitamos lo que no nos sirve, nos queda un conjunto de cosas que nos sirven. Con este conjunto de cosas, tomando en cuenta que ya la dividimos en pedacitos, ya encontramos patrones, nosotros podemos decirnos a nosotros mismos cómo resolver esto con esto. Eso nos va a ayudar muchísimo a entender cuál es la resolución de ese problema, digamos. Para sumar dos números, primero debo de pedir un número, después pido un segundo número y después ya sumo los dos números. Básicamente estoy explicando con palabras eso. No estoy metiendo para sumar dos números, pero si fuera una multiplicación, no, pues me están pidiendo sumar dos números nada más, o sea, no otro tipo de operaciones matemáticas. Entonces, es importante entender esto y esto nos ayuda a relacionar, digamos, que tienen en común estos pedazos o situaciones a la hora de generar un modelo. Si se dan cuenta, hasta acá agarramos un problema grande, ahorita todo está como un poco en el aire, pero voy a poner un ejemplo después. Eh, y lo que estamos tratando de hacer es, como humanos, poder llevar este problema complejo a problemitas chiquitos que yo pueda resolver, entender y poder modelar y después resolverlo como un conjunto. ¿Ok? Y por último, algoritmos. Ya hablamos de, le quitamos a un problema todo lo que no le servía, todo lo que era irrelevante, lo dividimos en pedacitos, nos dimos cuenta de que algunos de estos pedacitos tenían comportamientos similares y pudimos definir que era un patrón. Entonces ahora lo que nos queda es decir, bueno, ya tengo todo esto en la mesa, listo, solo lo que me hace falta es ponerle
un conjunto de pasos para poder resolverlo. Y ahí viene un algoritmo. Usualmente un algoritmo tiene una entrada, un conjunto de datos que entran, un proceso y la salida. El proceso es el que nosotros vamos a trabajar ahorita, ¿verdad? Y básicamente el proceso empieza entendiendo el problema, después que ya lo analizamos, que es gran parte de lo que estuvimos haciendo con pensamiento computacional, y básicamente va a ser proponer el algoritmo. El algoritmo que es un conjunto de pasos que debe de ser finito, o sea, tiene que tener un inicio y un final, tiene que ser preciso, o sea, no va a ser ambiguo. Si decimos que una cosa hace una cosa, tiene que ser lo más preciso posible, va a ser definido, está bien explicado y debería ser generalizable, o sea, debería de funcionar para un conjunto de casos que, digamos, comparten ciertas similitudes. Bueno, entonces, los algoritmos que buscan proporcionar claridad, garantizar que esto se pueda reproducir en distintos escenarios, que se pueda automatizar y facilitar la comunicación de soluciones. Estos algoritmos nos sirven para, en general, comunicarle a una computadora cómo va a solucionar ciertas cosas. Va a decir, bueno, pido un dato, pido el otro dato y demás. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo ahorita con pensamiento computacional. El ejemplo va a ser bastante sencillo, que es preparar una pizza. Pero no vamos a preparar una pizza comprando la salsa prego y comprando la masa en el supermercado y solo metiendo la orden, sino vamos a pensar que le dijeran, bueno, van a preparar la pizza, aquí están los tomates y aquí están las verduras que te pueden servir, aquí está la harina, aquí está la levadura y bueno, hacerlo, digamos. Entonces ya el problema de preparar una pizza se vuelve muy complejo y muy grande, digamos. Bueno, ¿y qué hago? Yo no sé hacer una masa y la salsa. Y imagínense que quisiéramos hacer todo al mismo tiempo. Voy a preparar la salsa mientras estoy preparando la masa, pero la masa necesita tiempo para fermentar, entonces realmente puedo preparar primero la masa y después hago la salsa mientras esta se fermenta. Entonces es un problema bastante grande, digamos. Si aplicamos pensamiento computacional a este problema, ¿qué sería lo primero que podríamos pensar? Descomposición. Ok. El problema de preparar una pizza es muy grande. Primero lo voy a descomponer para entender los subproblemas que tenemos. Ok. Bueno, primero necesito generar una masa, que sería un problema en específico. Necesito hacer la salsa, sería un segundo problema en específico. Imagínense que el queso no venga rallado, que venga en conjunto, pues necesito preparar el queso y los ingredientes extras que podría ser tomate o ajos o, qué sé yo, jamones, cortarlos en su debido tamaño, podría ser otro problema. Ok, entonces ya descompusimos un problema grande bueno, aquí tal vez nos faltó hornear, por ejemplo. Hornear y cortar en pedazos o servir. ¿Ok? Pero si se dieron cuenta, agarramos un problema que sería preparar una pizza, que puede ser muy complejo, y lo llevamos a problemas más pequeños. Estos problemas más pequeños, ¿vale la pena o no dividirlos? Usualmente sí, digamos. ¿Ok? Bueno, voy a ver la masa. Este problema lo voy a resolver. ¿Vale la pena dividirlo o no? Pero primero entiendo qué me lleva a hacer una masa para pizza. Ok, yo me doy cuenta de que para hacer una masa para pizza basta con eh, agarrar las proporciones de agua, harina, levadura, aceite y sal, eh, amasarlas y por ahí darles pliegues para que agarre fuerza la masa, digamos, y dejarlas fermentando 2 horas. Bueno, realmente es un problema que puedo solucionar en conjunto, no necesito hacerlo más grande. Ok. Pues ya no lo divido en más subproblemas. Si el problema fuera muy complejo todavía, yo puedo agarrar ese problema y subdividirlo en problemas que voy a resolver como una unidad, digamos. La salsa igual, o sea, vamos a lavar los tomates, cocerlos o asarlos si a ustedes les gusta más la salsa asada y qué sé yo. ¿Ok? Entonces nosotros agarramos ese problema, lo descompusimos en problemas. Si este subproblema necesita hacerse más pequeño porque es muy complejo, pues se hace. Y ahí es donde va a entrar nuestra experiencia, digamos, como desarrolladores eventualmente. Muy bien. Ahora, ¿qué patrones podemos ver? Bueno, ok, todas las pizzas usan masa, entonces todas las pizzas que vaya a hacer, necesito preparar la masa de la misma manera. Todas utilizan salsa, pero tal vez alguna salsa blanca, otra salsa roja, qué sé yo. Entonces nos damos cuenta que pues, la salsa puede ser distinta.
Entonces vamos a empezar a ver patrones dentro de los subproblemas que nosotros generamos, ¿verdad? ¿Qué abstracción? Eh, bueno, entonces vamos a ver qué es lo que nos importa o no. O sea, nos importa saber si la masa es gruesa o delgada a la hora de hacer la masa. Pensemos en que vamos la masa es la misma para las masas gruesas y delgadas. Vamos a decir no. O sea, al inicio, cuando yo estoy fermentando la masa para poder estirarla y poder echarla, va a depender solo la forma en que tal vez la estire, digamos. Una la voy a estirar con las manos para que me salga un poco más, con más espacios de oxígeno en el medio, y la otra la voy a agarrar con el rodillo, digamos. Pero si se dan cuenta, eso no tiene que ver con la preparación de la masa. Entonces, voy a decir, esto no me importa ahorita, o sea, es algo que no me interesa y no lo voy a tomar a la hora de la elaboración de la masa. Entonces, vamos a dejar por un lado todo lo que no nos sirve y por otro lado lo que sí. Ah, pues que mira, la van a tomar con Coca-Cola o van a hacer un fresco natural. Ok, eso va a ser cuando se coma, digamos. Eso es otro problema. No me sirve a mí, entonces no lo voy a empezar a llenar de ruido el problema que yo tengo, ¿verdad? Esto parece muy obvio ahorita, pero muchas veces a veces no nos damos cuenta de que mezclamos cosas así cuando desarrollamos soluciones. Y el algoritmo, en general, podríamos pensar, esto está muy escueto, pero se puede haber pensado más, que va a ser básicamente, vamos a preparar la masa, vamos a, mientras la masa se fermenta, o lo pudimos haber hecho más específico, vamos a preparar la salsa, preparamos los condimentos, extendemos la masa, agregamos la salsa, esparcimos el queso, añadimos los demás ingredientes, horneamos y servimos. ¿Ok? Entonces, ya agarramos los pedacitos grandes que nosotros generamos allá y los metimos en un conjunto ordenado, finito, eh, no ambiguo, en el cual nos dice cómo hacemos las cosas. ¿Ok? Y entonces, de esta manera, podemos implementar pensamiento computacional en la vida normal. Yo no sé si, bueno, ahora, antes de ver si hay preguntas, ¿qué puede impedir que resuelva de manera fácil o qué bloqueos puedo tener que son muy parecidos a los bloqueos que tenemos en la educación, digamos? En primer lugar, intentar resolver algo sin entenderlo. Me pasó una vez que alguien me dijo, mira, eh, ayúdame a resolver un número, hacer un programa para resolver un número primo. Y yo, ok, ¿cómo sabes que hay un número primo? Le dije, o sea, primero empecemos por lo primero, ¿no? Y me dijo, pues no sé, yo, ok. Entonces, quería hacer un programita sencillo para resolver un número primo, pero no sabía qué era un número primo, digamos. Y esto muchas veces nos lo pasamos por alto porque decimos, no, esto es muy fácil, pero no nos damos cuenta que a veces hay detallitos que por no tomarle el tiempo no nos entendimos del problema. No es que sean complicados, sino que no le dimos el tiempo. Entonces, para mí, algo bien importante es entender el problema. O sea, primero voy a entender el problema, yo lo puedo socializar, le puedo explicar a mi compañero cuál es el problema que quiero resolver, cuáles son las limitaciones, qué es lo que me sirve, qué es lo que no me sirve. Y entonces yo ya puedo empezar a pensar, ok, voy a empezar a desarrollar una solución, digamos. Pero si no entiendo el problema, no puedo resolver algo que no entiendo. Eh, Querer programar o querer intentar diseñar una solución sin analizar, no voy a poder formular un problema de manera adecuada, ¿verdad? O sea, tengo que sentarme a pensar, entender qué partes están formadas, hacer pensamiento computacional, ¿verdad? O sea, descomposición, abstracción, reconocimiento de patrones, y el algoritmo usualmente lo dejamos de último porque vamos a entender cómo estas piececitas se relacionan entre sí. No practicar, eso también es importante. ¿Necesitan resolver todos los problemas computacionales para practicar pensamiento computacional? No. Esto lo pueden practicar en su casa todo el tiempo. Pueden, van a ayudar a su papá a hacer algo, piensen, bueno, ¿cómo lo divido en pedazos para que esto sea más fácil? Eh, ¿Qué me sirve o qué no me sirve? Y entonces pueden empezar a utilizar pensamiento computacional en su día a día. ¿Esto qué va a hacer? Que cuando ustedes lleguen a programar, ustedes ya están preparados para hacer pensamiento computacional. Es lo que pasa en los atletas, digamos. O sea, los futbolistas no llegan a la cancha y hacen gambetas y meten golazos, sino practican un montón para cuando lleguen a la cancha, pues ya lo tengan
normalizado y demás, ¿verdad? Entonces, la práctica es importantísima. O creer que ya lo sé, que es fácil, que no tiene sentido, eso creo que es otra de las cosas que nos impide muchas veces a mejorar en muchos aspectos. Creo que vale la pena tomarte el tiempo y decir, bueno, vamos a ver qué le puedo sacar de provecho a esto, aprender las cositas que no sabía, mejorar las que ya sabía, ¿verdad? O se ve fácil, no lo necesito. A mi consideración, esas son de las cosas que más les pueden complicar la vida, ¿verdad? En conclusión, pensamiento computacional con emojis para que no se nos olvide es descomposición. ¿Cuál sería como la palabra clave? Dividir. La acción principal, vamos a separar en partes y el mejor emoji que encontrar es una tijerita, ¿no? Vamos a separar en partecitas chiquititas, ¿no? Un problema muy grande. Reconocimiento de patrones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a comparar, vamos a encontrar similitudes. Si algo se parece, vamos a decir, ok, este se parece al otro, lo voy a resolver solo una vez. Por eso la lupita para andar buscando similitudes, ¿no? El siguiente sería abstracción, que es simplificar, quitarme todo lo que no me sirve para este problema en específico, enfocar en lo esencial. Y por eso es como dardo, ¿no? O sea, me voy a enfocar en lo que me importa, pegarle al centro. Lo demás no me interesa. Y los algoritmos, básicamente es secuenciar y vamos a ordenar en pasos, ¿no? Entonces, ¿en qué orden los aplico? Eso va a depender mucho del problema, de su expertise, de cómo piensen, y eso lo van a ir aprendiendo ustedes, ¿ok? Entonces, antes de ir a suma de dos números, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Yo creo que no, no sé si, creo que no hay nada, ¿ok? Entonces creo que podemos continuar. Pero si hubiera alguna inquietud de esto, me lo pueden escribir, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo para ya dejar la parte de la cocina o algo que parezca no computacional. Acá vamos a hacer un ejemplo. Les pidieron que resolvieran el problema de sumar dos números, ¿ok? Parece súper sencillo, pero pensemos computacionalmente primero qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a pensar en descomposición, ¿ok? ¿Qué problema tiene el hecho de sumar dos números? Y esto lo vamos a hacer imaginando de que un programa en consola va a ser el que se va a encargar de sumar dos números, ¿sí? O sea, eh, una consolita le va a aparecer ahí sumar dos números, ¿ok? Primero, ¿qué problemas encontramos o qué podemos identificar? Primero que necesitamos saber cómo hacer la entrada de datos, o sea, cómo poder pedirle los datos al usuario para obtener los dos números, ¿no? Eh, el segundo es verificar, o sea, el usuario les pudo dar un número o les pudo dar una letra. ¿Cómo verifico que esto está correcto o no? Es importante validarlo, digamos, porque los usuarios se equivocan. Entonces, estamos pensando un poquito más allá, o sea, ¿qué pasa si no me dan el dato correcto? Después, asumiendo que pues, ya tengo dos números, el siguiente problema es realizar la operación matemática y el último problema es la salida de los datos, ¿no? Mostrar el resultado. En sí mismo, esto podría ser como los problemas más importantes que tenemos. Vamos a ver, ¿qué patrones tenemos? La entrada de datos, ¿ok? Cuando yo pido el número 1 y después pido el número 2, eso es básicamente lo mismo, digamos. Estoy pidiendo un número. El nombre del número que yo le estoy dando, si es el primer número que me ingresó el segundo, eso ya es algo que yo le puedo dar algún concepto, pero en general funciona, digamos, es lo mismo, ¿verdad? Que otra cosa es la validación de los números. O sea, cuando el usuario me ingresa el número 1 y yo verifico si es un número entero, esa validación es exactamente la misma que cuando me ingresa el segundo número, yo verifico que es un número entero. Entonces, la validación en sí misma es lo mismo. Ya encontramos dos cosas que se repiten, la entrada de un dato y validar que ese dato es correcto. ¿Qué otra cosa se repite? La salida de datos. Básicamente una salida de datos podría ser hasta mostrar, bienvenido a nuestro programa, cómo mostrar el resultado. Es exactamente lo mismo, lo que estoy haciendo es escribiendo en pantalla para que el usuario pueda leer. Básicamente son patrones que tiene este problemita sencillo. Abstracción. En primer lugar, vamos a ver qué es lo que nos importa.
Nos importa tener dos números y poder devolver un resultado. Los datos importantes que tiene este problema serían número 1, número 2 y un resultado. Esto, si se dan cuenta, parece como cuando resuelven problemas matemáticos. Dicen, pues qué variables tengo, digamos. Lo mismo. Número 1, número 2 y un resultado. ¿Qué tipo de datos voy a manejar o qué tipo de números deberían de ser estos? Deberían ser enteros. ¿Ok? Aquí podemos definir qué tipo de datos. Si solo fueran positivos, podríamos decir de enteros positivos, por ejemplo. Y eso ya nos ayuda a la hora que hacemos nuestra validación. Porque digo, yo debo de revisar que el número sea entero positivo. Si no es, doy un error. Operación fundamental que nos interesa ver es suma. Interacción necesaria es que tenemos, vamos a tener entradas del usuario y salidas del usuario. ¿Qué cosas no nos sirven en la abstracción? Sí, mira que hay multiplicación y división y la división no se puede hacer por cero. Ok, yo ahorita no estoy trabajando con división, lo que me pidieron es sumar dos números. Entonces, pensar en una división que no deje de dividir por cero para que no dé un error es algo que en este momento no me interesa. Y no me voy a complicar ni voy a hacerle ruido a todo mi programa por algo que ni siquiera sé si lo voy a implementar algún día, digamos. Claro, eso es algo que tienen que ir viendo, digamos. O sea, si es algo que es potencialmente probable que necesiten hacerlo, pues tal vez vale la pena evaluarlo, pero en este caso no vale la pena. Mira que hay números flotantes, ok, lo mismo. Ahorita no me sirven, o sea, estamos utilizando enteros, es lo único que me importa, ok. Entonces estamos dejando por un lado todo ese ruido que no nos sirve para poder resolver nuestro problema. Ahora, algoritmo, ahora ya que ya entendimos cuáles son las partes en las cuales dividimos nuestro programa, qué es lo que sirve, no nos sirve, qué patrones tenemos, me pregunto, ¿podemos hacer el algoritmo de una vez? La pregunta que se pueden hacer es, ¿me puedo imaginar la secuencia de qué es lo que debería demostrar esa terminal o esa consola, digamos, de cómo me va a ir viendo los datos, cuáles son las pantallas que necesito como para poder desarrollar el algoritmo? Si no se la pueden imaginar fácil, pues hagamos dibujitos. No perdamos la magia de hacer dibujitos. Entonces, dibujemos nuestras interfaces primero. Entonces, imagínense que la primera interfaz es, voy a dar un mensajito de bienvenida, ¿no? Programa suma de dos números. Ese es mi mensajito. Presione Enter para comenzar, ¿ok? Aquí, ¿qué subproblemas de los que nosotros hicimos en la descomposición hay? Estamos mostrando información y cuando yo le digo presione Enter para comenzar, estoy esperando que el usuario le dé Enter, o sea, que me ingrese información. O sea, estamos utilizando las dos cosas, ¿verdad? Siguiente, le dio Enter. ¿Ok? Entonces, la siguiente línea le pongo ingrese el primer número. Y aquí el cursor está esperando que el usuario entre, le dé, ingrese el primer número. ¿Ok? Seguimos utilizando los subproblemas de que ya resolvimos anteriormente. Ingresó el número 15, le dio Enter, ingresamos el dato. ¿Qué fue lo que pasó y que no nos dimos cuenta que debió haber pasado ahí? Es que el usuario ingresó 15, el programa debió revisar si 15 era un número entero, si 15 era un número entero, continuamos pidiendo el segundo número. Si no, hubiéramos regresado, que es algo que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, nos vamos a pedir el segundo número, ¿ok? Estamos esperando la entrada. El usuario ingresó ABC, porque los usuarios a veces ingresan ABC. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es decir al usuario, mira, te equivocaste, ¿no? Entonces, vamos a poner error, ha ingresado un valor no numérico. Por favor, ingrese solo números. ¿Ok? Es esa validación de datos que nosotros hicimos. Presione Enter para intentar nuevamente. Y por último, el usuario ya ingresó 27. Validó, es correcto. Mostramos el resultado. Preguntamos si queremos hacer otra suma. Y si le decimos que no, pues le decimos, mira, programa de suma número, gracias por usar nuestro programa. Adiós. Y terminó. ¿Ok? Esto nos lleva a que entender cómo va esa interacción que tenemos con el usuario
es súper importante para poder hacer nuestro diagrama de flujos, porque es básicamente todos los usuarios o todos los que están interactuando con mi solución, cómo la voy a poner en partecitas, ¿verdad? Y esto que hice, si se dan cuenta, se combina mucho con los subproblemas que nosotros teníamos atrás y ahora vamos a poder escribirlo de una manera que lo podamos entender sin programar, ¿verdad? Vamos a decir inicio. Vamos a crear una variable para poder controlar el hecho de que le digamos a un usuario, mira, te voy a sumar dos números, dame tu primer número, dame tu segundo número y te pregunto, ¿crees que haga otra suma? Simón, te vuelvo a pedir los datos, ¿ok? Básicamente estoy repitiendo el hecho de que yo le pregunte. Entonces, ahora que estoy repitiendo que yo le pregunte, le digo, mira, generé algo para poder saber continuar. Entonces yo digo, voy a repetir mientras que continuar sea verdadero. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mostrar el encabezado. Voy a escribir en pantalla esto. Después voy a entrar al primer número. Repetir. ¿Por qué repetir? Porque si lo ingresa mal, voy a tener que repetir este pedazo. Entonces lo que estoy haciendo es diciéndole a mi algoritmo, de momento pseudocódigo, que es básicamente entendible por el humano, que va a repetir esto, va a escribir ingrese el primer número, leer número uno. Si número uno no es entero, no es número, entonces voy a escribir error. Debes ingresar un número, va a terminar la validación y va a repetir esto hasta que número uno sea un número, ¿verdad? Como no lo es, pues lo va a repetir. Lo mismo va a ser este. Si se dan cuenta, en esto del reconocimiento de patrones, este repetir es exactamente lo mismo. Si en algún momento pues ya estamos viendo cosas más complejas como funciones, podríamos pensar en que vamos a hacer una función para esto, vamos a hacer una función para esto, y solo la mando a llamar pidiéndole que me pida el número uno y me pida el número 2. No lo voy a escribir dos veces. ¿Ok? Ese es el objetivo de reconocimiento de patrones. Entonces, cuando ya tenemos los dos números, yo voy a decir que el resultado es número uno más número 2, que eran los datos que habíamos hablado en abstracción que eran importantes, y de último lo que voy a decir es escribir salida. El resultado es número uno más número 2 y el resultado. O sea, le estoy mostrando al usuario. Le pregunto al usuario si quiere otra vez. Si la opción es n o es n minúscula, continuar es falso, y como si es falso, pues ya se acabó esto que estoy repitiendo y se acabó, ¿verdad? No estoy hablando de ciclos ni demás, sino es algo que nosotros hacemos. Yo te digo, mira, eh, dame un poco de ensalada y vos me decís, mira, ¿quieres más? Simón, te doy hasta que me digas que ya no, digamos. Es algo que podemos ejecutar nosotros bien ahorita, como para que no empiecen a pensar así como, no, esto es complicado, sino es algo que nosotros hacemos toda nuestra vida, ¿verdad? Y este sería el algoritmo. Si quieren verlo en un lenguaje que se llama PlantUML, sería algo como esto, digamos, ¿verdad? Si les interesa, este ya es un lenguaje que permite hacer este tipo de diagramas y básicamente tiene ya algunas condicionales o los que ya programen un poco van a poder hacer sus diagramas de procesos acá. Y aquí dice lo mismo. Vamos a crear algo que se llama verdadero. Voy a decir que si es verdadero va a continuar, va a mostrar título, ingresar el número. Si no es número, pues lo va a regresar. Es un resumen del algoritmo que vimos anteriormente. Pero al final lo logramos. Entonces, esto sería básicamente eh, una introducción a pensamiento computacional. No sé si hay alguna persona que esté conectada que tenga alguna pregunta o que haya visto esto interesante. Si no, pueden escribir en las redes si necesitan algún tipo de ejercicios y los podemos resolver después. Bueno, yo creo que Ajer me dice alguna página o aplicación que ayude a practicar.
Gracias, Herbert. Fíjate que yo creo que eh, donde ayuda a practicar mucho hay algunos libros de pensamiento computacional que tal vez ahorita voy a ver si puedo compartir aquí, pensamiento computacional. Hay un libro que está bastante bien y que está gratis, que lo vamos a dejar en los comentarios del video, pero es casi que el primero que aparece si buscas en Google pensamiento computacional y ahí tiene como explicado cada una de los pilares y donde podés, digamos, algunos ejemplos y ejercicios para poder practicar. Muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, entonces, si les interesa que resolvamos algún otro ejercicio un poquito más complejo, el otro viernes lo podríamos hacer. De cualquier manera, estén pendientes para los que quieran tomar este bootcamp que vamos a tener con las comunidades de los otros países. Para las inscripciones y demás, se va a dar la información el día viernes y la vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales también. Así que bueno, muchas gracias por estar acá en nuestra primera actividad del Yug de los Altos. Disculpas al inicio por los problemas técnicos, pero ya andamos por acá. Así que muchas gracias y que tengan una buena noche.